Con su permiso, diputado presidente, buenos días, saludo nuevamente a todas, todos y todes. Hoy nos convoca un tema que no admite más demora, la derogación del delito de rapto de nuestro Código Penal. Este tipo penal, que nació en un contexto histórico profundamente desigual, consideraba a las mujeres como propiedad y no como personas plenas de derechos. Su esencia respondía a una lógica patriarcal y misógina en la que la privación de la libertad con fines sexuales podía remediarse con un matrimonio forzado. ¿Cuántas aquí no conocemos historias de abuelas o bisabuelas que fueron obligadas por sus familias a casarse con un desconocido que las secuestró y las violó, y a partir de allí iniciaron una familia? Imagínense nada más en qué condiciones. En pleno 2025, mantener esta figura jurídica es sostener un vestigio vergonzoso de discriminación y violencia. Y lo digo con toda claridad, vergonzoso, porque desde 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado de manera insistente que Hidalgo, junto con Nuevo León, son las únicas entidades del país que mantienen vigente este delito. Año tras año, la CNDH nos ha recordado que el rapto es contrario a la igualdad, a la no discriminación y a la progresividad de los derechos humanos, que reproduce estereotipos de género y minimiza la violencia sexual contra mujeres y niñas. No hay pretexto alguno, ni para este Congreso, ni para las instancias técnicas que emiten su opinión sobre nuestras iniciativas, para no avanzar en su derogación. La propia CNDH ha señalado que las conductas que se contemplan en este tipo penal ya están previstas en figuras más protectoras como secuestro, privación ilegal de la libertad o la violación, con sanciones más severas y un enfoque garantista de los derechos humanos. Nuestra obligación como legisladoras y legisladores es armonizar nuestro marco jurídico con los estándares internacionales que México ha ratificado, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención de Belém do Pará. Mantener este delito en la ley no solo perpetúa la desigualdad, sino que da un mensaje equivocado a la sociedad, y es que en Hidalgo hay violencias que pueden minimizarse. Hoy podemos corregir ese error histórico. Derogar el delito de rapto es dar un paso firme para erradicar de nuestra legislación toda norma que legitime o normalice la violencia de género. Es, sobre todo, una acción para garantizar que Hidalgo se coloque del lado correcto de la historia y de la justicia para las mujeres. Diputado presidente, solicito que mi compañera diputada Guadalupe Cruz continúe con la lectura. Adelante, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputada Tania. Con su permiso, presidente, el rapto, tal como se conocía anteriormente en el Código Penal mexicano, ha sido derogado en gran parte de las legislaciones estatales, federales, y en su lugar se han tipificado conductas relacionadas con la libertad personal y la violencia sexual, integrando el rapto en delitos como la privación ilegal de la libertad y la violación, dependiendo de las circunstancias. La figura del rapto, entendida como la sustracción y retención de una persona mediante engaño o violencia con fines matrimoniales o libidinosos, ha sido eliminada de los códigos penales de diversos estados y del Código Penal Federal, por lo que esta propuesta busca fortalecer el derecho de las personas a su integridad física, sexual, psicológica y a la dignidad humana, estableciendo la descripción típica de dicho delito como modalidad del delito de privación de la libertad personal. Hoy, con la derogación del delito de rapto de la legislación penal de nuestro Estado, representa un importante avance en la armonización de la legislación del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres. Esta iniciativa que hoy se presenta, por el que se busca deroga la figura de rapto, es en beneficio de la libertad y la seguridad jurídica de las mujeres del Estado, reconociendo que es un paso más en la construcción de un marco jurídico garante de los derechos de las mujeres, que considere
con perspectiva de género, su pleno acceso a la justicia, a la igualdad de oportunidades. Por años, la figura del rapto prevaleció en la legislación penal del Estado de manera anacrónica y en franca controversia de los derechos humanos de las mujeres, en virtud de que conforme a tales disposiciones se generaba la responsabilidad de matrimonios forzados en los que se revictimizaba a las mujeres, obligándola en muchos casos a casarse con el raptor para evitar la imposición de la pena a éste. Históricamente, con el argumento de respeto de usos y costumbres de los pueblos indígenas, los matrimonios pactados con los padres de los contrayentes e incluso la entrega de una dote por la mujer casadera era una práctica común que sin lugar a dudas transgrede la libertad, la dignidad y la integridad de mujeres y niñas, así como el previsto en el artículo 4 de la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que señala: los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar y eliminarla. Los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Es importante señalar que en la derogación de la figura de rapto en nuestro Código Penal se dará cumplimiento a diversos tratados internacionales signados por México que establecen que los estados parte también tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de violencia, trata, explotación, discriminación en agravio de mujeres y niñas, siendo el rapto una conducta que se comete en perjuicio de la libertad de las personas. Su derogación se da en apego a los convenios y tratados internacionales y atendiendo a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta modificación legislativa busca proteger de manera más efectiva la libertad individual y la integridad sexual de las personas, especialmente mujeres y niñas, al eliminar la figura de rapto, que en muchos casos era utilizada para justificar la violencia y la discriminación. Es cuanto, diputado presidente.